Pero, don Juan, mire, no podemos caer en tesis absurdas como las que escuché esta mañana, perdóneme, en la FM, según la cual Petro me está posicionando a mí porque sabe que me puede derrotar y a Paloma no. Falso. No se puede caer en esa falsedad. Aquí lo grave es que me quieren hacer daño. Y sabe también el régimen que yo puedo derrotar a Cepeda en segunda vuelta. Lo tienen perfectamente claro. Lo que no puede ocurrir es que los medios de comunicación le hagan el juego a esa tesis absurda cuando lo que está en riesgo es mi vida. Y perdónenme que sea tan enfático, pero yo soy padre de 4 hijos. Usted tiene... Me indigna que los análisis se vayan por las ramas y no a lo fundamental, a lo sustantivo, a lo determinante. Y es que hay un presidente en ejercicio reconociendo públicamente que me tienen interceptado y hablando de un montaje, porque yo no conozco a los señores de Thomas Gregg. No los conozco, a los señores Bautista. Nunca me he visto ni he hablado con uno de esos señores. Mucha atención. ¿Y si te dijera que en Colombia no solo se está librando una batalla política, sino una lucha por la vida? Hoy, una denuncia sacude al país y pone en el centro del huracán a Abelardo de la Espriella, quien asegura que existe un plan para silenciarlo, desprestigiarlo y llevarlo al extremo más oscuro. Interceptaciones, montajes y acusaciones que apuntan directamente al entorno del poder, salpicando incluso al gobierno de Gustavo Petro. Pero esto no es solo una denuncia más, es una advertencia que revive los fantasmas más crudos de la historia política del país. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de persecución contra candidatos presidenciales? ¿O frente a una estrategia política en medio de una campaña cada vez más tensa? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar por completo la forma en la que estás viendo esta contienda electoral y el futuro de Colombia. ¿Qué información tiene usted a esta hora del día? ¿Lo están chuzando para violar sus comunicaciones personales y para montar campañas de desprestigio en su contra? Tengo la información más importante y es el reconocimiento del presidente de la República de las interceptaciones que me están haciendo. Esto es muy grave. En cualquier democracia seria, en cualquier país serio, esto sería un escándalo mayúsculo, porque me encuentro en peligro. El presidente de la República me ha perfilado, me ha señalado. Sus bodegas, los medios públicos que se pagan con plata de nosotros los contribuyentes, llevan 8 meses difamándome. Me interceptan las comunicaciones y además de eso, están tratando de hacer montajes en mi contra. Ya lo hizo cuando señaló públicamente que yo tenía relación con el tema de Urrá y negocios en Urrá, cosa que es completamente falsa. Y nunca salió a probar eso. Ahora me mete en un cuento con Thomas Gregg, a quienes ni siquiera conozco. Pero esto hace parte del modus operandi del señor Gustavo Petro y de toda la mafia que lo rodea, en una clara combinación de todas las formas de lucha. Me difaman, hacen montajes en mi contra, y lo que viene es un atentado contra mi vida, no les quepa la menor duda. Y por eso estoy presentando las denuncias correspondientes ante la Comisión de Acusaciones hoy mismo, ante la Fiscalía contra los funcionarios de la DNI que no son aforados, y hoy mismo estoy radicando una carta ante la Unión Europea que ya se pronunció sobre el caso de Miguel Uribe Turbay. Lo que me están haciendo a mí es exactamente lo mismo que le hicieron a Miguel Uribe Turbay, con un hecho más grave, y es que yo soy candidato a la presidencia formalmente, estoy en el tarjetón, y han arreciado en mi contra de una manera más virulenta de lo que lo hicieron con Miguel, a quien a la postre terminaron asesinando. Y estoy presentando también una carta hoy dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, para informar de lo que está ocurriendo. Que nadie se llame a engaños. No es que el gobierno de Petro ha sido infiltrado por los ilegales, no. Están asociados. Hay una mafia cuyo jefe es el presidente de la República. Pero le digo una cosa, don Juan. A mí no me arredran. Yo llegué tarde a la repartición del miedo. Y aquí estoy parado en la raya defendiendo la democracia, la libertad y la institucionalidad. En Colombia, la historia ha demostrado que cuando un candidato comienza a crecer, también crecen los riesgos. Hoy, Abelardo de la Espriella se posiciona como una de las figuras más fuertes en la contienda, y con ello se encienden las alarmas. No se trata solo de política, se trata de poder, de intereses y de todo lo que está en juego cuando alguien irrumpe con fuerza en el escenario electoral. El propio candidato ha denunciado interceptaciones, campañas de desprestigio y posibles montajes en su contra, señalando directamente al entorno del gobierno de Gustavo Petro. Pero más allá de las acusaciones, hay un hecho que no se puede ignorar. En Colombia, los candidatos presidenciales han sido históricamente blanco de amenazas reales. El caso de Miguel Uribe Turbay
vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Está garantizada la seguridad de quienes aspiran al poder? A medida que avanzan las elecciones, el clima se vuelve más tenso, más polarizado y más peligroso. Cuando un candidato crece, también se convierte en objetivo. La pregunta ahora no es solo quién va a ganar, sino quién logrará llegar hasta el final. Dice el candidato Abelardo Espriella, estoy en el tarjetón, y es cierto. Y en el tarjetón hay 14 candidatos con sus fórmulas, y eso también es cierto. Pero también es cierto que según las encuestas serían muy poquitos los que tienen una opción real de ganar la presidencia, y uno de esos es usted. Una opción real, lo muestran todas las encuestas. ¿Cómo cree que va a afectar esto el futuro de la campaña? Lo muestran todas las encuestas manipuladas por el régimen, manipuladas por el establecimiento, para que estemos claros. Es decir, no han podido, con toda la manipulación, con todos los intereses que hay, detener al único candidato independiente de esta contienda. Yo soy independiente en lo político, en lo económico, y tengo el carácter suficiente para hacer pagar a Petro y a sus cómplices por todo el desastre que le han hecho a Colombia. Eso es lo que los tiene asustados. Petro sabe que conmigo la cosa es a otro precio y que voy a llegar a hacer un corte de cuentas con una auditoría internacional y a denunciar dónde fue que se robaron las cosas, quiénes y para dónde se fue la plata. Eso es lo que los tiene asustados. 7-4, tengo que hacerle un paréntesis porque, por supuesto, aunque usted no lo menciona directamente, por supuesto las encuestas que ha publicado RCN no son manipuladas. Pero dicho eso, ¿qué sigue? Son encuestas hechas además con una encuestadora muy seria española. Pero ¿qué sigue en la campaña, candidato Abelardo Espriella? ¿Qué está sintiendo usted en la calle? ¿Qué está sintiendo en los barrios? ¿Qué está sintiendo en su recorrido por Colombia? Don Juan, antes de responderle esa pregunta, quiero ser enfático en lo siguiente. Mire, yo estoy en peligro. Esto amerita que los medios de comunicación y la sociedad en general entiendan que aquí hay un plan en el que se han venido, que están urdiendo para acabarme y para silenciarme y luego para asesinarme. Que el país no se llame Gaña. 7-5, sobre eso, candidato Abelardo Espriella, hemos levantado aquí nuestra voz muchas veces para pedir mayor protección para usted y para todas las figuras de la oposición, pero con nombre y apellido hemos dicho Abelardo Espriella, porque lo que usted está diciendo es supremamente grave y tiene razón en que el país debe saberlo y tiene razón en que tiene que haber una vigilancia internacional y una carga especial de diligencia y compromiso para proteger su vida. Pero, don Juan, mire, no podemos caer en tesis absurdas como las que escuché esta mañana, perdóneme, en la FM, según la cual Petro me está posicionando a mí porque sabe que me puede derrotar y a Paloma no. Falso. No se puede caer en esa falsedad. Aquí lo grave es que me quieren hacer daño. Y sabe también el régimen que yo puedo derrotar a Cepeda en segunda vuelta. Lo tienen perfectamente claro. Lo que no puede ocurrir es que los medios de comunicación le hagan el juego a esa tesis absurda cuando lo que está en riesgo es mi vida. Y perdónenme que sea tan enfático, pero no, yo soy padre de 4 hijos. Usted tiene... me indigna que los análisis se vayan por las ramas y no a lo fundamental, a lo sustantivo, a lo determinante. Y es que hay un presidente en ejercicio reconociendo públicamente que me tienen interceptado y hablando de un montaje, porque yo no conozco a los señores de Thomas Wayne. No los conozco, a los señores Bautista. Nunca me he visto ni he hablado con uno de esos señores. Entonces, esto es muy grave y creo que amerita toda la atención del caso, don Juan, porque aquí no estamos hablando de hipótesis. Hay un precandidato a la presidencia que fue asesinado, y en paz descanse, Miguel Uribe Turbay. Y la misma que le aplicaron a Miguel me la están aplicando a mí, con la gravedad de que ya yo estoy en el tarjetón. Entonces, primero rechazo esas interpretaciones que son por demás completamente falsas. Porque oigan lo que les digo, voy a derrotar a Iván Cepeda y voy a hacer que Gustavo Petro y sus cómplices paguen todo el costo de la República. La entrevista transcurría como cualquier otra, hasta que todo cambió. El ambiente se tensó y Abelardo de la Espriella decidió frenar en seco a los periodistas. Con tono firme, sin rodeos, lanzó un reclamo que dejó claro su malestar. El foco, según él, se estaba desviando. Mientras él hablaba de amenazas reales contra su vida, de interceptaciones y de un posible atentado, algunos análisis, dice, parecían minimizar la gravedad del asunto.
Esto no es un juego, enfatizó. Su molestia no era menor. Señaló que ciertos comentarios lo que hacían era restarle importancia a un riesgo que, según él, es inminente. Y fue más allá. Cuestionó que se estuvieran construyendo narrativas que, en lugar de alertar al país, terminaban diluyendo el problema en medio de cálculos políticos. Para Abelardo no se trata de encuestas, ni de estrategias, ni de disputas entre candidatos. Se trata de algo mucho más profundo. La vida. Y en un país con antecedentes marcados por la violencia política, sus palabras resonaron con fuerza. El mensaje fue claro. Antes de debatir quién gana o pierde, hay que garantizar que todos lleguen con vida a la contienda. Y dos, no puede ser que ante un hecho tan grave se tejan teorías de mis odiadores que vienen de otras campañas, cuando en realidad lo que está en juego aquí es la vida de un candidato presidencial en un país en el que se acostumbra a asesinar candidatos presidenciales. Y quiero ser muy enfático con eso, porque es que yo soy un ciudadano colombiano, soy candidato a la presidencia de la República, soy esposo, hijo y padre de familia. Y la vida no puede seguir tratándose como si de un juego estuviésemos hablando. Yo quiero ser enfático en eso, don Juan, y excúseme la vehemencia, pero es mi vida la que está en juego. Y el sueño de muchos colombianos que ven en mí una verdadera transformación, porque yo no tengo dueños, nadie me financia y no pertenezco a la rosca de siempre, que es la que nos tiene aquí. Usted sabe que aquí nos tomamos absolutamente en serio, con el mayor compromiso y la mayor preocupación, lo que usted está diciendo. Por un segundo, una referencia personal. Recuerde usted que yo vengo en mi vida marcado por haber acompañado a un hombre que dijo, me van a matar. Nuevo liberalismo, lo tengo claro. Intentaron matarme y lo mataron. Y lo mataron. Entonces, que Dios lo guarde a usted y vamos, por supuesto, a mantener ese foco puesto en la protección de su vida y en la protección y garantía de los derechos de todos los miembros de la oposición. Obviamente, el debate político es un debate muy fuerte y es un debate en el que Iván Cepeda hoy tiene un cupo prácticamente fijo para segunda vuelta y usted se está disputando con Paloma Valencia ese segundo cupo. Y hay mucha gente que ha expresado la preocupación porque si se crean fisuras entre su base política y la base política de Paloma Valencia, luego va a ser difícil que los que apoyan a uno o al otro en segunda vuelta estén todos unidos. Usted ha sido particularmente claro diciendo, no ataquen a Paloma, si Paloma me gana yo le cargo la maleta, pero hay unas fisuras que a la gente la preocupan, y la preocupan porque dicen, si se dividen en la oposición, ¿no podremos recorrer un camino como el de Venezuela? Pero venga, don Juan, lo primero es que el único enemigo es Cepeda. Paloma es una competidora. En el fragor de esta contienda política ocurren muchas cosas. Y esto, o por lo menos en lo que tiene que ver conmigo, esto no es una disciplina de perros. Aquí la gente tiene libertad y tiene derecho a opinar. Yo respondo por lo que yo diga sobre Paloma. No puedo responder por lo que dicen los demás. Es más, el suegro de la doctora Paloma y su cuñado todos los días me atacan con los peores epítetos. El suegro y el cuñado. Y yo no creo que Paloma les está mandando. Y yo no creo que Paloma está en eso. Entonces, si Paloma no puede controlar a su suegro y a su yerno, ¿qué le hace pensar a los seguidores de ella y a los ciudadanos preocupados que yo puedo controlar a mis seguidores, a los defensores de la patria? Vamos a organizarnos y dejemos el drama. Esto es una competencia política. Paloma no es mi enemiga. La doctora Paloma es una competidora. Ella ofrece, entre comillas, un producto político distinto al mío. Yo tengo, como siempre lo he dicho de manera clara, de plantear las diferencias entre lo que ella ofrece y lo que ofrezco yo, y que cada quien vote por el que le dé la gana, porque esa es la democracia. Y en ese orden, bajo el respeto y toda la consideración, porque además se trata de una dama, yo siempre voy a poner los puntos sobre las íes. Lo que no puedo es responder por todo el mundo. Como ella no puede responder ni por su suegro, ni por su cuñado. Me parece que está claro el mensaje, pero también me parece importante, candidato Abelardo del Espriella, que usted reciba a través de estas voces. Nuestra tarea en los medios es recoger lo que está pasando e informar. Y se siente una enorme angustia por la posibilidad de que la oposición no llegue unida
a la segunda vuelta. Y esa es una preocupación legítima. Pero a ver, don Juan, a ver, Paloma es una patriota, yo soy un patriota. Si yo paso, ella va a estar apoyándome, no lo dudo. Si pasa ella, la apoyo yo. Hay que dejar el drama. Esto es política y hay que hacerla con respeto, pero hay que dejar el drama. Hay que dejar el drama. ¿Cómo es esto entonces que no se pueden plantear las diferencias entre una propuesta y otra? O sea que yo no puedo decir, porque entonces, segunda vuelta, a mí no me gusta la coalición que ella tiene. Me gusta el presidente Uribe, pero a mí me parece que uno no puede hacer los cambios que requiere Colombia con quienes nos trajeron aquí, como el señor Mauricio Cárdenas o el doctor Luna, que lleva 30 años en la política, o el doctor Gaviria, que tiene investigaciones de cuando era gobernador. Por favor, entonces no se puede decir eso. No se puede decir candidato eso. de la Espriella, ¿No? pero candidato de la Espriella, su copartidario, el señor Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, usó unas palabras bien duras contra el presidente Uribe, lo descalificó, pero acabo de decir, que ya no Darcy, estábamos más entre Uribe. No, yo quiero preguntarle a usted directamente si usted apoya esas posiciones de Enrique Gómez en contra del expresidente Uribe. A ver, Darcy, yo respondo por lo que digo yo. Les decía que mi cariño, admiración y respeto por el presidente Uribe es inmutable e invariable hasta el último día. Y donde sea que yo esté, lo voy a honrar siempre. Y él lo sabe. Dos, permítame, Darcy. Dos, yo puedo poner los puntos sobre la silla. Yo no creo que esto se resuelva teniendo en una coalición al santismo. Yo creo que esto es con la gente, con el pueblo colombiano, y esa es la alianza que he hecho yo. Miren que yo estoy solo en esta contienda y miren la aceptación que tiene mi candidatura. Eso sin duda alguna es muy importante, porque yo hice la alianza con quien tenía que hacerla, que es con la gente. Y por eso, a propósito de su pregunta, don Juan, me he ido por todas las regiones de Colombia, sintiendo el fervor del pueblo colombiano, el cariño, el afecto que me recarga para seguir dando la batalla en un momento tan adverso, en donde mi vida está en riesgo cada vez que pongo un pie en la calle. Pero lo voy a seguir haciendo, porque el fervor del pueblo me impulsa y la protección de Dios me ayuda para seguir adelante en esta lucha, que es la lucha de la democracia, de la institucionalidad y de la libertad. Lo que comenzó como una entrevista más, terminó convirtiéndose en una advertencia que sacude el panorama político del país. Abelardo de la Espriella no solo habló como candidato, habló como alguien que siente que su vida está en riesgo. Y eso cambia absolutamente todo. A lo largo de sus declaraciones, dejó sobre la mesa elementos que no pueden ser ignorados: denuncias de interceptaciones, señalamientos de campañas de desprestigio, posibles montajes judiciales y, lo más delicado, la sospecha de un atentado en su contra. Todo esto en medio de una contienda electoral donde cada movimiento tiene consecuencias. Pero más allá de las acusaciones, hay un contexto que resulta imposible pasar por alto. Colombia no es un país ajeno a la violencia política. La historia ha demostrado una y otra vez que cuando el poder se disputa con intensidad, los riesgos dejan de ser teóricos. El recuerdo de Miguel Uribe Turbay y otros episodios similares sigue presente, como una sombra que se proyecta sobre el presente. Y en medio de todo esto surge otro punto clave: la responsabilidad de los medios de comunicación. El reclamo de Abelardo no fue casual. Señaló con firmeza que no se puede desviar la atención hacia análisis políticos superficiales, cuando lo que está en juego, según él, es la vida de un candidato. Su mensaje fue directo: no es momento de relativizar, es momento de alertar. También quedó clara su postura frente al escenario político. Se presenta como una figura independiente, alejada de las estructuras tradicionales, lo que, en su narrativa, lo convierte en una amenaza para ciertos intereses. Y es precisamente ese crecimiento en las encuestas y en la percepción pública lo que, según él, estaría elevando el nivel de presión en su contra. Mientras tanto, el país observa. Entre la incertidumbre, la polarización y el ruido mediático, se abre un debate más profundo. ¿Están dadas las garantías reales para una competencia democrática segura? ¿Puede un candidato recorrer el país sin temor? ¿O estamos frente a un escenario donde el riesgo vuelve a ser parte del juego político? Las respuestas aún no son claras. Pero lo que sí es evidente es que el tono de esta campaña ha cambiado. Ya no se trata únicamente de propuestas, discursos o alianzas. Se trata de seguridad, de legitimidad y de confianza en las instituciones, porque al final del día, la democracia no solo se mide en votos, se mide en garantías.
en la posibilidad de que todos los candidatos puedan participar sin miedo, sin amenazas y sin sentir que su vida pende de un hilo. Y aquí es donde todo converge. Más allá de simpatías políticas, más allá de ideologías, hay una línea que no se puede cruzar. La violencia, en cualquiera de sus formas, no puede volver a ser protagonista en la historia del país. Hoy, más que nunca, Colombia está frente a una prueba de madurez democrática, de respeto por la vida y de compromiso con el futuro. Porque la verdadera pregunta ya no es quién será el próximo presidente. La verdadera pregunta es, ¿estamos garantizando que la democracia llegue viva hasta el final?